Padre, gracias por esta mañana, mi Señor. Gracias por el honor que es estar aquí, Dios mío. El honor que es ser convocados por ti, Señor, para venir a adorarte, para venir a glorificarte, para honrarte, para agradecerte, mi Señor, por cada una de las bendiciones que recibimos de parte de ti, mi Señor. Gracias por este servicio, Padre. Gracias porque nos das el honor, el privilegio, Señor, de estar delante de ti en tu presencia. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los amigos que nos visitan. Gracias por todo lo que nos has permitido vivir esta mañana. Principalmente gracias por tu Hijo, por su resurrección, porque hoy tenemos la esperanza de la resurrección en tu Hijo. Gracias porque resucitamos con Él y vivimos para Él, mi Señor. Gracias por el privilegio de poder celebrar la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Pero, Señor, para que este tiempo sea un tiempo muy profundo, muy edificante en tu palabra, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, Señor, y te oro para que nuestro corazón sea terreno fértil para tu palabra, mi Señor. Que nuestro corazón, Señor, sea sensible a tu palabra, Dios mío. Que tu palabra nos atraviese profundamente, Señor, y ponga, discierna, Señor, las intenciones y los pensamientos. Señor, te oro que tu palabra sea como ese martillo que rompe la roca, mi Señor. Que no regrese a ti vacío. Transfórmanos, cámbianos, y te pido, Señor, que me uses poderosamente esta mañana para predicar tu palabra. Que pueda hablar de parte de ti, mi Señor, y delante de ti, Señor, aún reconociendo mis propias debilidades. Ayúdame a predicar con pasión, ayúdame a predicar con precisión, a trazar rectamente tu palabra, mi Señor, pero sobre todo con muchísima humildad. Me pongo en tus manos, Padre amado, gracias por este tiempo, y en el santo nombre de Cristo te lo doy, mi Señor. Amén. 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 Bueno, bienvenidos. Ayer posteé una invitación acerca de resucitados con Cristo. Así se llama mi sermón del día de hoy, así que los que toman nota pueden escribir en sus apuntes el título del sermón, y es Resucitados con Cristo. Hay algo que dijo uno de los teólogos del movimiento de restauración que se llama Jacques Cottrell, refiriéndose precisamente a lo que implica la resurrección de Jesús. Y él hablaba acerca de que la resurrección de Jesús demuestra el señorío de Jesús. Y quiero leerles algo que él plantea. Dice, decir que el evento histórico de la resurrección demuestra el señorío de Cristo es reconocer su importancia para la apologética cristiana, para la defensa de la fe. Desde el mismo comienzo de la iglesia, aquellos que fueron testigos del Cristo resucitado citaban el hecho de su resurrección como prueba de que Él es en realidad quien afirmaba ser. El testimonio de la evidencia significativa de la resurrección fue una parte vital del sermón de Pedro en Pentecostés y de la continua presentación del Evangelio por los apóstoles. Lo vemos a lo largo del libro de Hechos. Siguiendo su propio encuentro transformador con el Cristo resucitado, el apóstol Pablo continuó dando testimonio de la resurrección. De modo que esta mañana no necesariamente voy a hablar de la resurrección o de la prueba de la resurrección, porque esto se ha probado de una forma permanente. Los que estamos aquí de ninguna forma dudamos de la resurrección. Creemos que Jesús resucitó de entre los muertos y por eso lo celebramos el día de hoy. ¿De acuerdo? Pero quiero hablar específicamente de lo que implica la resurrección. Y precisamente vamos a hablar de resucitados con Cristo. Quiero que me acompañen por favor a Colosenses 3. Voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Los que tienen sus Biblias en el celular pueden dirigirse a Colosenses 3, 1, 17, Nueva Biblia de las Américas.
Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, versículo 5, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insulto, el lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esa renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Resucitados con Cristo. Y el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Colosas. ¿A qué cosa? A vivir de forma coherente con la resurrección de Cristo. Dicha exhortación la fundamenta en cuatro principios que son sin lugar a duda exhortativos y que tienen mucha relevancia para nosotros como iglesia contemporánea. La resurrección de Cristo ha sido demostrada de forma categórica a lo largo de toda la historia del cristianismo. De modo que ese no va a ser nuestro tema esta mañana, como dije al principio. Más bien, lo que vamos a abordar de forma significativa es el impacto que la resurrección del Señor debe tener en la vida y teología de la iglesia de todos los tiempos. Cada principio que el apóstol Pablo expone hace énfasis no solo en la vida, sino en la doctrina y misión de la iglesia. Uno de esos primeros principios es: busquen las cosas del cielo, o pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Empecemos desde el versículo 1. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. En otras versiones dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. El argumento de Pablo es contundente. Alguien que ha resucitado con Cristo
debe buscar las cosas que corresponden a su nueva naturaleza en Cristo. Las cosas que corresponden a un ciudadano del cielo cuya vida está escondida con Cristo en Dios. La razón de ser de nuestra vida, en virtud de haber sido resucitados con Cristo en las aguas del bautismo, es teológica. Nuestra búsqueda debe tratarse o estar enfocada en los intereses de Dios y de su Hijo. ¿Por qué? Porque resucitamos con Cristo. Así es. Celebrar la resurrección no es simplemente defender la resurrección, sino celebrarla en nuestra propia vida. Porque la resurrección no tiene sentido si no se vive. Vamos a ir a Romanos 6, 3, 4. Gracias. Romanos 6. Versículo 3 dice: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Novedad de vida o una vida nueva es lo mismo que buscar las cosas del cielo. Nuestro enfoque ya no puede estar aquí. Si vivimos en este mundo, por supuesto, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Los que son cristianos, los que se han bautizado para el perdón de sus pecados, los que han sido sepultados con Él en las aguas del bautismo y han resucitado para una vida nueva, tienen que pensar conforme a Cristo. No se puede pensar de otra manera. Es decir, lo que espera Dios es que nosotros como resucitados vivamos como resucitados. Martín Lutero, cuando enfrentaba luchas en su vida, luchas fuertes en su corazón, con su naturaleza, repetía esto: soy bautizado, soy bautizado, soy bautizado. Porque era consciente de que en el bautismo había sido sepultado con Cristo, que ya no era de esta tierra, aunque vivía en esta tierra. Nuestros intereses no están vinculados a los intereses de esta tierra o de esta cultura. Nuestros intereses están estrechamente ligados a lo que Dios piensa. La exhortación es categórica: busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Fue como vivió nuestro Señor aquí en la tierra. Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra en Juan 4:34: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Mi alimento, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Por eso es que cuando decimos que somos discípulos de Jesús, tenemos que pensar en estas cosas. Por eso yo hacía la distinción hace 15 días entre un creyente y un discípulo. Porque un creyente solamente está pensando en esto de forma intelectual. Un creyente no se relaciona con su Señor. Un creyente se relaciona con una creencia, pero no con una persona. El discípulo se relaciona, se vincula estrechamente, íntimamente con quien es su Señor. Por eso Jacob 3 dice que la resurrección demuestra su señorío, y su señorío tiene que reflejarse en cómo vivimos.
Porque no podemos creer en la resurrección y vivir contrario a eso. No tiene sentido. No podemos reducir la resurrección solo a una celebración. Cada año. Tiene que ser cada día. Tiene que ser todos los días. Todos los días. Las 24 horas de nuestro día tenemos que vivir buscando las cosas de arriba, no las de la tierra. Ahora, también hay una realidad en esto. Y es que el mundo nos presiona a que pongamos nuestra mirada en él. El mundo se configura de tal forma que nosotros comencemos a mirar y a que nos interesemos más por sus intereses y por sus agendas que por las cosas de arriba. Estamos en un mundo que cada día nos hace más difícil buscar las cosas de arriba. Más difícil. Y lo hacen de manera intencional. Es por eso que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que somos. No en lo que fuimos, en lo que somos. Es cierto que tenemos que considerar nuestro pasado como algo que nos marcó en un punto. Sí, y tiene alguna influencia, por supuesto. De alguna manera, nuestro pasado tiene una influencia en cómo respondemos hoy a las cosas. Pero a veces nos quedamos pensando más en lo que fuimos que en lo que somos. Y lo que somos tiene peso por quien Cristo es en nuestra vida, no por quien fuimos nosotros antes de Cristo. Lo que somos tiene peso por quien Cristo es y porque Cristo vive, si eres un discípulo, en ti y en mí. Eso es lo que define a la larga nuestra ética, principalmente nuestra teología, nuestra cristología y nuestra ética en función, en virtud de eso. Por eso Pablo dice, busquen las cosas de arriba. Lo vuelvo a leer, dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y en quién lo enfoca? En Cristo. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no aquí. Porque ustedes han muerto. Si eres un discípulo, tú has muerto. Yo he muerto. ¿Para quién? Para este mundo. Y su vida, ¿dónde está su vida? Su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando aparece la palabra en el griego es dentro de Dios. Estos son argumentos del por qué no debemos vivir con la ética de esta tierra. Ni por qué debemos estar concentrados en buscar las cosas de esta tierra, ¿saben? ¿No? Porque no somos de aquí. ¿Sí me están creyendo eso? ¿Sí me están entendiendo? Ok, quiero saber si me estoy haciendo entender. ¿Por qué? Porque esto nos tiene que definitivamente atravesar profundamente. Ya no somos del mundo. Por lo tanto, el mundo no tiene que imperar en nosotros. El mundo no tiene que reinar en nosotros. Por más de que nos presione, el mundo no es nuestro Señor. Si tú crees en la resurrección, tienes que vivir conforme a esto, o no crees en la resurrección. No tiene sentido. Porque cuando fuimos bautizados,
Éramos conscientes de que en el bautismo íbamos a morir a nosotros. Íbamos a ser sepultados y a resucitar con Cristo. Por eso es que el bautismo no es una simple obra o un ritual de membresía, es un acto de fe de principio a fin. Porque tú tienes que creer en esto. En este presupuesto teológico, tienes que creerlo. Tienes que creer que en el bautismo mueres y resucitas. Y que como resucitaste a una vida nueva, tienes que vivir conforme a esa vida nueva. Es un nuevo paradigma de vida. Ya no vives sometido a las exigencias o sometida a las exigencias del mundo. No podemos, porque el mundo siempre nos va a presionar a distanciarnos de Dios. ¿De verdad? No tenemos que ser sociólogos para entender eso. Esto de verdad está pasando. De verdad está pasando. Por eso el apóstol Pablo es tan enfático. Busquen las cosas de arriba. Pongan la mira. Es redundante a la vez. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Si eres un cristiano, eres alguien diferente. ¿Por qué? ¿Porque hiciste un cambio de vida? No, porque hiciste un cambio de Señor. Así es. Eso fue lo que pasó. Por eso ya el mundo no puede enseñorearse de tu vida. Es Cristo quien tiene que enseñorearse de su vida. Y por eso es que la resurrección es un testimonio de su señorío en nuestra vida. Debemos vivir así. Es importante preguntarnos acá si es como estamos viviendo. Y es bueno que nos hagamos esos cuestionamientos. Es bueno que nos preguntemos. De hecho, el apóstol Pablo en 2 Corintios 3 se llama a eso. Examínense para ver si están en la fe. Examinémonos qué tanto el mundo está teniendo influencia en nosotros. ¿Qué tan fuerte es? ¿Y qué tan fuerte es Cristo en nosotros? Porque eso nos daría muchas respuestas a lo que estamos viviendo en este momento. Lo segundo que dice Pablo, la segunda exhortación: hagan morir todo lo de terrenal que hay en ustedes, o por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Consideren los muertos. ¿A qué cosas? A la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insulto y lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel quien lo creó. En esa renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro. Las paganas estaban tratando de sacar a los cristianos de Colosas de su convicción o de su nueva convicción. Por eso Pablo es tan enfático en eso. Pablo tiene una palabra bastante radical al respecto: hagan morir. O por lo tanto consideren los miembros de su cuerpo como muertos. Y esto en últimas es un llamado a la santidad. Hacer morir todo lo de terrenal en nosotros, sin duda, es buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es eso.
Consideren los muertos, los miembros de su cuerpo terrenal, como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué? Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La verdad, Dios se toma en serio eso. Y es muy triste, desastroso, decepcionante ver el mundo en el que nos encontramos. Yo hablaba ayer con mi esposa que estamos en un mundo que está hiper tecnologizado, hiperconectado y que se volvió hipersexual. Solo se habla de eso. De muchas formas. Tanto así que el tema moral se relativizó de tal manera que ya no sabemos hoy en día, o por lo menos la sociedad en la que estamos, ya no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, porque todo es bueno. Ya la ética de Dios en este mundo no tiene cabida. Y esa ética quiere presionar a la iglesia. Pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en todas estas ideologías de género que se han planteado como algo legítimo? ¿Qué hay de malo? No hay nada de malo, además hay que ser incluyentes. Eso es tema para otro segundo. Pero el mundo en el que estamos es un mundo que definitivamente se ha desconectado de Dios. Es un mundo completamente individualizado. A tal punto que, como decía en otras ocasiones, el que está al lado ya no tiene ninguna relevancia para nosotros. De muchas formas. Por eso es tan importante venir aquí cada domingo. Y cada viernes y cada charla bíblica. Por eso son tan importantes nuestras relaciones. Por eso es tan importante vernos y abrazarnos. Así es. Para que seamos conscientes de que no estamos solos, de que hay alguien más, de que tenemos una responsabilidad ética también de amar. El próximo podcast que voy a hacer, o el que voy a empezar en Spotify, es Teología como Relación. Porque la teología relacional. Hemos pensado que la teología solamente es un cúmulo de información y datos acerca de Dios. No necesariamente, no se puede reducir a eso. La teología relacional, la teología nos vincula con alguien, no con algo simplemente. Dios dice en Oseas 6:6, lo que quieren ustedes es que me conozcan y que me amen. Y presenta un libro, la Biblia, que es su autorrevelación, precisamente para que lo amemos y para que lo conozcamos. De modo que la teología nos vincula con Él y con otros, porque en 1 Juan 4:7 dice que el que no conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso es teología. Entonces la teología es algo relacional. La teología nos vincula con Dios y con otros. Pero estamos en una sociedad que nos dice lo contrario, que lo que importa es el individuo. Solamente el individuo. Ha sido tan fuerte, mis amigos y hermanos, que hoy el ser humano se convirtió en una especie de Dios para sí mismo. Todo se trata de lo que nosotros, y nosotros definimos mucho de lo que se vive hoy en día. En pocas palabras, el hombre se hizo la medida de todas las cosas, ya no es Dios. Ya no es Dios la medida de todas las cosas. Somos dioses para nosotros mismos. Eso se está viendo hoy en día de muchas formas. Ahora incluso en muchas predicaciones he escuchado yo ese tema, donde se exalta, se sobreexalta el ser humano y sus necesidades. La predicación no es para sobreexaltar al ser humano y para hiperenfatizar sobre el ser humano, sino para mostrar a Dios. La predicación es proclamación.
¿Quién proclama? La palabra de Dios. A Dios mismo. Pero en muchas partes hoy lo más importante es cómo se sobreexalta el ser humano. No estoy diciendo que nos tenemos que desvirtuar como seres humanos, no. Pero tenemos que vernos en función de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Señor. Es como funciona. Por eso Pablo dice, hagan morir todo lo terrenal que hay en ustedes. Todo. Claro, fuimos circuncidados en el bautismo, pero todavía queda un remanente de pecado en nosotros que tiene que morir. Y vivir buscando las cosas de arriba y vivir como resucitados es vivir muriendo a quienes somos. Vivir muriendo para que Cristo viva, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si tú eres un cristiano, lo que te tiene que definir es Cristo en ti, no tú en ti mismo. Cristo en ti. Tienes que vivir muriendo. ¿Muriendo a qué cosas? A la fornicación. A la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, pero también morir a la ira, al enojo, a la malicia, a los insultos, al lenguaje ofensivo de su boca, y eso sí que es aquí muy común. Dejen de mentirse, morir a la mentira. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre. ¿Dónde nos vestimos del nuevo hombre? En el bautismo. Gálatas 3, 26, 27 dice eso. Que al ser bautizados fuimos revestidos de Cristo. Ese es el nuevo hombre. No hicimos un cambio de vida. Y el cristianismo no es hacer un cambio de vida, es hacer un cambio de Señor. Ya no somos nosotros los dueños de nosotros mismos. Ya nuestra ética no se define por lo que queremos, anhelamos o pensamos, sino por quien Cristo es en nosotros. Por quien Cristo es. Tenemos que pensar de esa manera. Si no pensamos de esa manera, entonces no hemos entendido lo que implica la resurrección y el impacto que la resurrección debe tener en nosotros. Por eso Pablo decía, ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo quien vive en mí. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él vivía muriendo a sí mismo. En esto, en el pecado solo hay muerte. Solo tienes que mirar lo que ocurre en el mundo. Solo tienes que ver, escuchar noticias para darnos o para darte cuenta de cómo el mundo ha dejado de creer en esto. Es tan fuerte que antes se decía, hace un tiempo se decía, antes de Cristo, después de Cristo. Ya no se dice así. Cambió. Antes de nuestra era, después de nuestra era. Cristo ya no tiene mucha relevancia para muchos. Pero solamente tenemos que mirar el pulso, tomar el pulso del mundo para darnos cuenta que las cosas realmente están mal. Por eso dice Pablo, hagan morir. Y busquen las cosas de arriba. Luego dice, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso y incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. ¿Por qué? Porque la imagen que lleva un cristiano no es la imagen de él, sino de Cristo.
Eso significa ser un discípulo. Ser un discípulo no llevar una credencial de la iglesia a la que pertenezco. Un discípulo es alguien que lleva la imagen de Cristo en él o en ella. Y eso es lo que lo define o la define. Esa es la diferencia sustancial. Tercero, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión. Eso no está en nosotros, hermanos, eso está en Cristo. Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. ¿Por qué? Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la vida. ¿Por qué? Porque fuimos revestidos de Cristo. Vístanse de amor. La resurrección tiene que tener un impacto directo en nuestras relaciones. Como siempre lo he señalado, es un asunto central para nosotros. Somos una comunidad diseñada para relacionarse, puesto que Dios es una comunidad que se relaciona. Dios, Padre e Hijo, Espíritu Santo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una comunidad que se relaciona. No, y Padre, Hijo y Espíritu Santo no están en permanente confrontación. La iglesia fue creada a imagen de Dios. No a imagen nuestra. Por eso no podemos hacer de la iglesia lo que nosotros queramos, o con la iglesia lo que nosotros queramos, porque además y principalmente la iglesia es cuerpo de Cristo. Ajá. Columna o baluarte de la verdad, la familia de Dios. De modo que nosotros tenemos que ser en la iglesia cristianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Cristo quien vive en nosotros. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son una comunidad que se ama. La divinidad no está fragmentada. La divinidad no está dividida. La divinidad no está peleada. De ninguna manera. El Padre no está peleado con el Hijo, ni el Hijo está peleado con el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo vino a terminar la obra de Cristo, no a separarse de Cristo y a hacer su propia obra. Vino a terminar la obra de Cristo. No hay una confrontación en eso. Por eso la iglesia tiene que ser una. Por eso las relaciones son tan importantes. En virtud de esta premisa teológica y en el hecho de ser resucitados con Cristo, es que debemos buscar la santidad en nuestras relaciones y vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, piensen en esta imagen, vestirse de amor. ¿Qué significa vestirse de amor? Vestirse de Cristo. ¿Vestirse de qué? De tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿No ese es el fruto del Espíritu Santo? Ya como Cassé se advierte al respecto, Cristo resucitó como signo de la transformación del universo. Resucitó para hacerlo nuevo. Como cristianos, cuando decimos creer en la resurrección, no podemos, por consecuencia, tolerar relaciones, instituciones o sistemas que han sido minados por la fragmentación y la deshumanización. Quienes en verdad creen en la resurrección
lucharán por la transformación de este injusto mundo. La obra de Cristo es el punto de partida para esta nueva creación, para esa transformación. Y la iglesia es el plan A de Dios para mostrarle al mundo cómo se vive bajo su voluntad. Y no hay plan B. No hay plan B. Por lo tanto, Dios no piensa fracasar. La iglesia es el plan de Dios para mostrarle al mundo cómo se vive bajo su voluntad, bajo su verdad, bajo su ética, bajo su conocimiento. Por eso, cuando decimos que somos discípulos, tenemos una responsabilidad enorme. Enorme. Por eso tenemos que vivir como resucitados y hacer morir nuestro pecado, no resucitarlo todos los días. Hay cristianos que llevan resucitando su pecado, cuando la Biblia nos llama a morir. Morir es un proceso consciente de morir, de hacer morir todo lo de terrenal que hay en mí. Es un proceso de toda la vida. Esa es nuestra santificación. Es en esa parte que cooperamos con Dios, pero Él nos dicta cómo hacerlo en su palabra. Él nos muestra el camino de la santidad en Cristo. No estamos solos en eso. No se trata de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino lo que Él hizo por nosotros en la cruz y en la resurrección. Y podemos seguir por ese camino. Finalmente, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Versículo 15. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. O impere, es más exacta la traducción. A la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Nuevamente, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Que la paz de Cristo impere en nosotros. Esa paz que es ajena o que no tiene que ver, que no está condicionada por las circunstancias externas. Esa paz que se nos da cuando fuimos reconciliados con Cristo o por medio de Cristo con Dios. Esa paz que Él nos dio en el momento en que nos convertimos a la fe del Evangelio. Esa paz es la que debe gobernar nuestros corazones. No la paz ambiental, no la paz mundial. Eso nunca se ha tenido. La verdad. Creo que en toda la historia de la humanidad solamente han habido más o menos 200 años de paz, si no estoy equivocado. Y que no ha habido guerras. Pero no es esa paz de la que está hablando. Es esa paz. Esa ausencia de conflicto dentro de nosotros mismos. En medio del conflicto que estamos viviendo. Esa paz que reina en nuestros corazones. Ese shalom dentro de nosotros. Con Dios y con los demás. Es una paz que ya tenemos dentro de nosotros porque el Espíritu Santo vive en nosotros si somos cristianos. Así es. De modo que tenemos que apelar a esa paz que ya tenemos y vivir en paz con Dios y en paz los unos con los otros. Porque ya está ahí. A la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia. En esto quiero enfatizar, que la palabra de Cristo habite en abundancia. ¿Qué lees cada día? Pregúntate, ¿qué lees cada día? Mira, hermano y amigo, especialmente mis hermanos, tú, de verdad, con todo mi corazón, necesitas estar leyendo tu Biblia todos los días.
Y decirle eso a un cristiano es un poquito paradójico. Porque un cristiano debe estar alimentándose de la palabra de vida. Porque el mundo lo está influenciando de forma permanente. Porque el mundo no para de girar. Porque el mundo está permanentemente, las 24 horas del día, influenciándolo. Y hay hermanos, de verdad, que leen más otras cosas que sus Biblias. Si tú llevas más de 5 años en la fe y no has leído la Biblia por lo menos 2 veces completa en tu vida como cristiano, hay un problema ahí. Porque ¿de qué te estás alimentando? Dice Pablo que la palabra de Cristo habita en abundancia. ¿Sabes qué hacen los cristianos en China? Los cristianos en China no tienen Biblias. Es prohibido la Biblia. La iglesia subterránea en China. ¿Sabes qué hacen ellos? Memorizan la escritura. Memorizan libros enteros. Porque las Biblias tienen que estar circulando. No las pueden tener en un solo lugar. Lo mismo en Irak y en Irán. No pueden estar ahí. Ellos no pueden tener Biblias como las tenemos nosotros. El que tiene una Biblia en su casa es un privilegiado, pero a la vez está arriesgando su vida. Ellos memorizan la escritura, libros enteros de la Biblia. La palabra de Cristo habita abundantemente en ellos. ¿Cómo empezó la Biblia? La Biblia no empezó como un libro, empezó como una tradición oral. La memorizaban abundante. De modo que mi hermano, mi hermana, con mucho amor, con mucho respeto, te digo, lee tu Biblia. Deja la pereza y lee tu Biblia. Y si te da sueño, hazte en un balcón donde haga harto frío. Pero es Dios quien te habla cuando tú vas a la escritura. Es Dios quien te habla. Esta es la palabra que puede salvar tu vida. Es la palabra que puede nutrir y alimentar tu vida. Después de 3 días sin agua es posible morir. Es posible morir. Y esta es el agua de vida. Mucho me temo porque muchas de las luchas de algunos cristianos es precisamente porque han dejado de ir a la fuente de vida, de beber del agua de vida que puede salvar sus vidas. No dejemos de leer nuestra Biblia. No dejemos de leerla. Ahorita hay muchas formas de tener una Biblia. El que no tenga una Biblia es porque realmente es flojo. Hasta los ateos tienen Biblias en sus celulares. Los ateos andan con Biblia. Por si las moscas, dicen. Entonces no hay excusa para no leer tu Biblia. Lee tu Biblia. Todos los días. Ojalá lee más de un versículo. No te quedes con el versículo del día. Algunos dirán, uy, sí, el versículo del día. Voy a profundizar en el versículo del día. Lee tu Biblia de forma abundante. Que la palabra penetre en tu corazón. Que la palabra te permee, que abunde en ti. Apasionate por la escritura. Yo los entiendo. Cuando yo empecé en mi vida como cristiano, no era que me gustara mucho leer la Biblia. Realmente no. No fuimos educados para eso. Pero voy a decir qué hice. Dios, tú quieres que yo lea tu palabra. Pero para ser honesto, a veces no quiero. Crea en mí, oh Dios, pasión, hambre por tu palabra. Hambre y sed por tu palabra. Que yo me levante cada mañana con el deseo de leer tu Biblia cada día.
Le oré eso a Dios. Y Él me dio ese deseo. Desde esa época no he dejado de leer mi Biblia un solo día. Y en mi vida como cristiano he leído la Biblia más de 20 veces completa. ¿Por qué? Porque es el agua de vida. Es el agua de vida. Es lo que puede mantenerte en el camino del Señor. Es lo que te puede dar vida. Y es lo que nos va a permitir unos a otros aconsejarnos y amonestarnos con sabiduría. Porque ¿cómo vas a aconsejar a un hermano, a una hermana, si la palabra de Dios no habita en ti? No abunda en ti. ¿Con qué sabiduría la vas a aconsejar o lo vas a aconsejar? Si no tienes los recursos para hacerlo. Si la palabra dice aconséjense y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Si no abunda la palabra en ti, ¿de qué forma lo vas a hacer? Tiene que abundar. No solamente para los demás, sino para ti mismo. Aliméntate de la palabra. Con todo amor se los digo. No hay forma de sobrevivir en este mundo, viviendo en este mundo, sin la palabra. Porque fue la palabra lo que nos hizo nacer de nuevo. Fue la palabra la que nos purificó, la que nos limpió. ¿Cómo puedes vivir sin eso? ¿Cómo vamos a vivir sin la palabra? Y se nota, ¿no? Así como se nota cuando alguien lleva una semana sin comer. Se nota, ¿no? Se nota. Así mismo se nota cuando una persona, un cristiano, lleva mucho tiempo sin leer su Biblia. Se nota. Entiendo que es una lucha a veces, claro. Pero no pierdas esa pelea. No la pierdas. Lucha. Hay hermanos que, mira, hay hermanos que les cuesta trabajo leer. ¿Sabes qué hacen ellos? Escuchan la Biblia. La ponen en audio y la ponen bien alto. Que escuchen todo el mundo. Hacen lo que sea. Eso me ha inspirado a mí mucho. Ver hermanos que para ellos es difícil realmente porque les cuesta trabajo por sus temas de salud en los ojos, muchas razones, pero no se quedan con eso. Leen, busca leer y leer y leer, escuchando la Biblia, o de otras formas, otros recursos, o se ponen citados con otros hermanos solamente para leer la Biblia. Ayúdame a leer. Me cuesta trabajo, leámosla juntos, pero no dejes de alimentar. Y todo lo que hagan, háganlo de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. La iglesia sin duda necesita del señorío de Jesús. Sin su señorío, la iglesia no pasaría de ser más que una institución de factura humana. Lo que le da sentido e identidad a la iglesia es el señorío de Jesús. Y la resurrección, evidentemente, es una evidencia de ese señorío. Haber sido resucitados con Cristo en el bautismo tiene implicaciones fundamentales en el ejercicio de nuestra fe. Las evidencias tienen que ser visibles y explícitas. No podemos vivir como si la resurrección fuera solo un hecho remitido a la historia, sin ningún impacto ético o teológico en nuestra vida. La iglesia no puede ni debe vivir así. No debemos vivir así. ¿Por qué? Porque fuimos resucitados con Cristo. Muchas gracias.